Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del preoperatorio, ya que muchas personas cuando están en los meses o en las semanas antes de operarse me preguntan, pero Natalia, si luego después de la operación me va a doler, se me va a inflamar la rodilla, voy a estar un tiempo sin poderla mover y voy a tener atrofia, ¿para qué me sirve el preoperatorio entonces? Y es verdad que es una duda pues que al final es muy válida porque en cierto modo, pues puede tener cierto sentido, la duda. Pero en este vídeo, pues al final os voy a explicar por qué es necesario y es muy importante empezar a entrenar lo antes posible cuando te han dicho que te tienen que operar y sobre todo cuando no tienes fecha para esa operación de ligamento cruzado anterior. Por si no me conoces, mi nombre es Natalia Catalá. Soy fisioterapeuta, especialista en la recuperación de lesiones de rodilla en el baloncesto y llevo prácticamente 10 años ayudando a jugadores de baloncesto en diferentes áreas. Antes de empezar, en la descripción del vídeo te dejo un link a una carpeta de recursos donde vas a encontrar un montón de guías totalmente gratuitas sobre la recuperación del ligamento cruzado anterior. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Antes de nada, pues sí que es necesario entender que cuando te operan del ligamento cruzado anterior, al final, pues en esa operación, el cirujano está manipulando tu rodilla, está abriéndola, está tocando estructuras, si te cogen un injerto de otra zona, pues al final están cortando en esa zona, están sacando ese injerto, que al final es una operación súper agresiva y por tanto, tras esa operación se va a producir un montón de dolor, al menos durante pues los primeros días o las primeras semanas, se va a producir un montón de inflamación, también pues eso durante los primeros días o semanas, vas a estar un tiempo sin poder mover o sin poder mover mucho esa rodilla, vas a perder fuerza, por tanto, en consecuencia de no poderla mover o de no poderla mover como quisieras. En algunos casos, depende de cómo haya sido la operación, pues también vas a estar un tiempo sin poder apoyar y todo eso al final va a tener consecuencias en tu rodilla. Es decir, pues tras la operación vas a notar una pérdida de la movilidad, pues no vas a tener flexión ni extensión. Al principio, pues porque te van a decir que quizás para el injerto, para los propios puntos o por diferentes cosas dentro de esa operación, pues te van a pedir que no la muevas, sobre todo pues en tema de flexión y demás. Y también se va a producir una pérdida de fuerza, también producida pues, en un primer momento por esos cambios a nivel del sistema nervioso producidos por la propia operación, porque pues, al final el cuerpo se protege, o sea, siente que ha habido un daño, que es un daño controlado, entre comillas, porque al final pues, es un daño que se ha hecho a propósito para reconstruir el ligamento cruzado anterior, pero al final el cuerpo no entiende de lo que se hace queriendo sin querer y entonces se produce esa atrofia del cuádriceps para proteger y en segundo lugar también debido pues, a esa falta de movimiento que se está produciendo en la rodilla. Por tanto, sí que es verdad que después de esa operación va a haber una serie de consecuencias. Pero más allá de esto, lo que hay que entender es que si yo he hecho un trabajo previo antes de la operación de fuerza y de movilidad, cuando esté pues ese tiempo sin poder mover la rodilla y se pierda un poco de esa movilidad y un poco de esa fuerza, los cambios van a ser menores si yo he estado trabajando que si he estado en mi casa sin hacer nada. Imaginemos, por ejemplo, una cuenta bancaria en la que yo tengo 1.000 euros. Si cuando voy a entrar al quirófano, antes de entrar, tengo esos 1.000 euros y cuando salgo del quirófano, esos 1.000 euros pues serían al final la fuerza, la movilidad, todo lo que yo he ganado en el preoperatorio antes de operarme. Si yo después de la operación me quitan 100 euros, que sería pues toda esa falta, todas esas consecuencias que se producen tras la operación, si me quitan 100 euros al final me quedan 900 igualmente. Si yo antes de la operación simplemente he conseguido 200 euros en fuerza y en movilidad y me quitan 100 después de esa operación, cuando yo he salido, entonces solamente me quedan 100. Por tanto, tiene mucha más fuerza, mucha más movilidad la persona que ha hecho un trabajo previo que la persona que ha estado en casa pues simplemente haciendo tiempo hasta que se produzca esa operación. Además, es muy importante llegar a ese quirófano, además de pues, con unos buenos niveles de fuerza y de movilidad, por lo que he comentado antes, porque luego pues, va a haber mucha menos pérdida,
también va a ser luego mucho más fácil ganar esa movilidad. Si yo voy con muchísima limitación antes de la operación, no tengo buena movilidad porque me he lesionado del ligamento cruzado y al final pues no he hecho el trabajo que tenía que hacer, he visto que estoy mal, pero aún así pues me he quedado como estoy. Cuando salgo de la operación y quiero volver a trabajar, voy a seguir teniendo o voy a tener un déficit mucho más grande en esa movilidad que si yo ya he estado trabajando previamente. Además, va a ser muy importante poder conseguir que la rodilla no tenga inflamación antes de la operación. Si yo estoy trabajando esa movilidad y esa fuerza antes de la operación, es muy probable que mi rodilla se normalice y dejemos de tener esa inflamación que se produce tras la lesión. Pero que hay muchas veces que simplemente pues antes de la operación la inflamación desaparece y ya está, pero si he estado trabajando sobre la rodilla, al final tengo muchas mejores condiciones que si no he estado trabajando sobre ella. Entonces, al final si yo muevo la rodilla, trabajo fuerza, trabajo movilidad, esa inflamación va a bajar y tanto dentro de la operación como después va a ser un factor que nos va a ayudar muchísimo en la recuperación del ligamento cruzado anterior. Y entonces, ¿qué vamos a conseguir antes de la operación si realizamos un buen trabajo con un profesional en ese preoperatorio? Pues al final lo que vamos a conseguir en primer lugar es un aumento de la masa muscular, una hipertrofia que es bastante visible en la mayoría de los casos debido pues, a ese trabajo de fuerza que vamos a realizar. Luego, en consecuencia a ese aumento de la masa muscular, pues también se va a ver reflejado en un aumento de la fuerza. Voy a ser mucho más capaz, voy a poder realizar muchísimos más ejercicios, me voy a sentir mejor al final y voy a notar pues, que mi rodilla, por mucho que esté lesionada, va a poder responder muchísimo mejor. En tercer lugar, vamos a ver un aumento de la movilidad. Y sobre todo es muy importante ya empezar a trabajar esa extensión porque luego pues va a ser lo más necesario después de la operación, va a ser el ítem estrella que debemos de conseguir a nivel de movilidad tras la operación del ligamento cruzado anterior. Aunque, como he comentado muchas veces, también la flexión es muy importante y también debemos trabajarla, pero sin obsesionarnos en ella. También podemos utilizar el preoperatorio a nivel de aprendizaje motor. ¿Qué significa esto? Pues que al final voy a poder trabajar muchos patrones de movimiento y muchos ejercicios que me va a venir muy bien para cuando me operen, tenerlos incorporados ya y saber realizar esos ejercicios me va a facilitar mucho ese proceso de recuperación. Y como he comentado anteriormente, si realizas todo esto, lo que vas a conseguir es que después de la operación, pues el posoperatorio sea mucho más sencillo. He visto muchos jugadores que no han realizado un buen preoperatorio y que cuando han salido del quirófano, sobre todo los primeros meses después de la operación, les ha costado mucho poder volver a reengancharse, poder conseguir esa movilidad, que es el primer objetivo, junto con la fuerza, que se plantea conseguir en esas primeras fases. Pues ese tipo de personas que no han realizado un buen preoperatorio les ha costado mucho después engancharse y poder ir consiguiendo esos objetivos y han tardado muchísimo más en recuperarse. Sin embargo, las personas que desde el minuto 1 que se lesionan ya empiezan con constancia, con motivación, a trabajar sobre esa rodilla y llegan a la operación con, como hemos comentado, sin inflamación y con unos buenos niveles de fuerza, de movilidad y con ciertos patrones motores ya aprendidos, es mucho más sencillo que luego se recuperen. Además, algo que hay que destacar es que no siempre va a ser necesaria la operación. Entonces, en muchos casos se empieza el preoperatorio como pues algo que voy a hacer antes de que me operen, pero los resultados son tan buenos en el preoperatorio, o sea, consigo tales niveles de fuerza, de movilidad, tanta confianza en la rodilla, no hay inestabilidad que al final hay personas que no se tienen luego ni que operar, porque pueden, pues al final si no son jugadores profesionales, pueden seguir jugando o pueden hacer su día a día sin necesidad de llegar a la operación. Por tanto, al final, pues un motivo más para trabajar en esa recuperación, nada más lesionarte antes de meterte en un quirófano. Y por último, pues nada, simplemente decir que en el caso de que sí o sí te tengan que operar, como hemos comentado, ¿qué debería de hacer antes de ir al quirófano? Pues primero, conseguir que no haya inflamación en la rodilla o que la inflamación sea la mínima posible. Y al final, pues esto
se va a conseguir también trabajando la movilidad, extensión, flexión, trabajando la fuerza, donde se va a ver pues, reflejado en un aumento también de la masa muscular. Si tienes la oportunidad de trabajar también sobre el aprendizaje motor, pues muchísimo mejor, ciertos ejercicios, ciertos patrones que luego me van a venir súper bien en fases más avanzadas de la recuperación. Y al final, pues también hacer un trabajo de motivación, un trabajo psicológico, porque lo que va a venir después, pues al final no va a ser sencillo. O sea, va a ser un proceso duro, largo, donde va a haber diferentes altibajos, a lo mejor un día estoy muy bien, pero el día siguiente me encuentro fatal, igual no, pero me encuentro un poco peor. Entonces, pues al final tener claro que va a ser un proceso muy largo y que necesito sentirme seguro de lo que estoy haciendo, confiar en que la recuperación que estoy siguiendo es la mejor que puedo seguir y ser constante. Al final, pues tengo que estar muy mentalizado, incluso pues en casos que se necesite, se puede pedir ayuda de un profesional de la psicología para poder, pues al final, que el proceso sea mucho más llevadero. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda respecto a este tema, me la puedes dejar en comentarios. Si te ha gustado el vídeo o te gustan los vídeos de mi canal, no te olvides de suscribirte. Y por si te has lesionado del ligamento cruzado anterior, estás dudando sobre el preoperatorio o te acaban de operar y estás en las primeras fases, en la descripción de este vídeo tienes un link a mi WhatsApp por si quieres que veamos tu caso de manera individualizada y por si quieres que te ayude a recuperarte de tu lesión de ligamento cruzado anterior. Sin más, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en próximos vídeos.